días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Seguimos reflexionando en el Sermón del Monte. En esta ocasión nos vamos al capítulo 7, a partir del versículo 21, palabras muy, muy interesantes de nuestro Señor Jesucristo, que son las siguientes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No cabe la menor duda de que descubrir, saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de uno, es sin lugar a dudas lo más importante. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, entonces, ¿qué voluntad es la que estamos llevando a cabo? Sin lugar a dudas, la nuestra. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Le interesa a usted conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hago esta pregunta que es obvia, pero lamentablemente he conocido a muchos creyentes que nunca le han preguntado seriamente al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi tiempo, con mis recursos, con los dones o talentos que tú me hayas podido dar? Gracias a Dios que hay otros muchos creyentes que sí, le han preguntado seriamente al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado, dijo en varias ocasiones, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te interesa conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aunque parezca mentira, hay muchos creyentes que no les interesa saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, porque como quieren vivir a su manera, a veces cometiendo ciertos y determinados pecados, viviendo en desorden, en el momento en el que sepan cuál es la voluntad de Dios para su vida, van a tener que tomar cambios radicales. Me llama mucho la atención que el cambio, la transformación, la conversión, si así lo prefieren, del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, se relata en 3 ocasiones diferentes. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y también en el capítulo 26 del libro de los Hechos. En las 3 ocasiones que Lucas nos relata cómo se convirtió Pablo al cristianismo, cuando él cae al suelo, la primera pregunta que le hace al Señor es, Señor, ¿quién eres? Una vez que el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, automáticamente una vez que él sabe que está hablando nada más y nada menos con el Mesías, con el Señor Jesucristo, la siguiente pregunta que le hace es tremendamente interesante. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo sabía perfectamente que cuando Dios se presenta a la vida de una persona, se presenta por algo, porque tiene algún mensaje importante que compartirle, alguna enseñanza, algún mandamiento. Cuando el Señor se presentó a la vida, por ejemplo, de Moisés y le habló, Moisés recibió su llamado. Y así podemos encontrar muchas personas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que cuando el Señor se aparecía a sus vidas, automáticamente sus vidas cambiaban radicalmente. ¿Te interesa hacer la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado alguna vez con seriedad al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Porque en el momento en el que tú sinceramente le abres tu corazón y le pides al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, lo más probable es que el Señor te la va a mostrar. Y puede ser que haya un choque entre tu voluntad y su voluntad. La Biblia dice que hay personas que incluso han hecho milagros, personas que han echado fuera demonios, personas que han hecho muchas cosas importantes y visibles, ¿verdad?, por las cuales a lo mejor han llegado a ser reconocidos o famosos o admirados, pero que cuando se presenten delante del Señor y le presenten su currículum, el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es realmente increíble ver que hay personas que pueden llegar a hacer milagros y maravillas en el nombre de Jesús, pero sin embargo no conocer a Jesús. ¿Te interesa hacer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer un alto en el camino
y decir, Señor, ¿qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué quieres que haga con mi vida? La pregunta es obvia, ¿dónde puedo yo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios tiene para mí? Mira, sin lugar a dudas, lo primero, aunque parezca una obviedad, es querer saber la voluntad de Dios. Si tú anhelas, si tú deseas con todo tu corazón conocer la voluntad de Dios para tu vida, has dado un paso muy importante. Porque ese deseo lo ha puesto el Señor en tu corazón. Y cuando el Señor empieza a hacer algo en una vida, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Pero tienes que pasar del deseo a la acción, a la práctica, y decirle con todo tu corazón, Señor, háblame, muéstrame, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? Y en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, en la Biblia, vas a encontrar todas las instrucciones necesarias e imprescindibles para que tú te dejes de hacer para que dejes de hacer tu propia voluntad, motivo por el cual muchas veces te has equivocado y has sufrido innecesariamente y has tomado decisiones que te han llevado a veces a lo mejor a la ruina y a punto de morir, y comenzar a descubrir y a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y entonces vas a ver lo diferente que es vivir haciendo uno su voluntad y pidiéndole al Señor que le bendiga, que le ayude y que le abra puertas. La diferencia de hacer la voluntad de Dios es abismal. Cuando tú comienzas a disfrutar porque sabes que lo que estás haciendo es lo que a Dios le agrada. Cuando tú comienzas a vivir en el centro de la voluntad de Dios, no hay miedo, no hay temores, no hay angustia, no hay preocupaciones, porque estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. A lo mejor sin resultados aparentes, pero con la paz del Señor en tu corazón. Porque lo que confirma definitivamente que estás haciendo la voluntad de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no se puede comprar ni obtener con dinero en ninguna parte, y esa paz es la que te confirma que Dios está contento, que Dios está, respaldando lo que estás haciendo y que estás en el centro de su voluntad. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en otra carta, en otro pasaje bíblico, en la carta a los Romanos, dice que es agradable, es perfecta. Nosotros nos podemos equivocar, de hecho, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que pensábamos que eran correctas y al final hemos perdido tiempo, dinero, nos hemos encariñado, nos hemos encaprichado con algo que al final nos sirvió absolutamente para nada? Nos hizo perder tiempo, dimos vueltas o retrocedimos y al final tenemos que volver otra vez a pedir perdón y a empezar de cero. Pero cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, todo lo que haces no solamente a Dios le agrada, sino que tú comienzas a disfrutar de tu comunión y de tu relación con el Señor, cosa que veo que muchos cristianos no hacen o no saben. Están siempre cargados, angustiados, preocupados, nerviosos, con ansiedad, porque evidentemente no están haciendo la voluntad de Dios para sus vidas. Son ellos los que intentan conseguir resultados, son ellos los que abren puertas, son ellos los que van de aquí para allá pidiéndole la ayuda constantemente del Señor. Pero sin embargo, cuando uno está en la voluntad de Dios, uno puede vivir tranquilo, uno puede dormir en paz. Con lo poco o con lo mucho hay bendición, hay paz, hay calma, hay respaldo de Dios. Te vuelvo a repetir, ¿te interesa conocer y hacer en tu vida la voluntad de Dios? A lo mejor tienes que dejar esa relación con la cual te has enredado y has perdido mucho tiempo. A lo mejor no tienes que invertir en ese negocio que llevas años dándole vueltas a la cabeza. La voluntad de Dios puede ser totalmente opuesta a tu voluntad, pero te puedo asegurar, es lo que necesitamos, descubrir y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De nada sirve lo que hacemos si no lo hacemos en la voluntad de Dios. De hecho, te vuelvo a repetir las palabras que leía esta mañana en Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Señor, Señor, no todo el que dice esas palabras, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es algo de vital importancia, no es algo opcional, es algo que puede abrirte o cerrarte el acceso al cielo, a la presencia de Dios. Por lo tanto, tómate en serio el hacer la voluntad de Dios en tu vida, en tu ministerio, para que de esa manera
el Señor esté contento contigo, puedas gozar y disfrutar de tu relación con Él y puedas comenzar a caminar una vida que agrada a Dios. Hasta ahora a lo mejor tu objetivo ha sido agradarte a ti mismo, alcanzar tus sueños, tus objetivos, tus planes. Pero recuerda que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Somos ahora propiedad suya y Él tiene todo el derecho de usar nuestra vida cuando quiera y como quiera. Así que no tengas miedo de renunciar a tu voluntad, de decir como Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y vas a descubrir una vida cristiana maravillosa, respaldada y bendecida por el Señor. Vamos a orar en esta mañana y aprovecho también, mis queridos hermanos y amigos, para orar por todas esas peticiones que estamos recibiendo, donde sobre todo nos están pidiendo que oremos por muchos hermanos nuestros que están enfermos, que están siendo contagiados con este virus. También queremos orar por el consuelo, por la paz, por el aliento de muchas familias que en los últimos días están perdiendo seres queridos y que ni siquiera pueden despedirlos, digamos, dignamente, debido a todas las restricciones que hay por el famoso coronavirus. Así que vamos a orar para que Dios proteja a su amada iglesia, para que el Señor nos cuide y nos use en este tiempo y podamos con la ayuda y con la bendición de Dios seguir adelante dando un buen ejemplo al mundo, un buen testimonio, y que el Señor traiga sanidad a su pueblo, a su iglesia, y que muchos hermanos nuestros en la fe, que tal vez no conoceremos nunca personalmente, pero que Dios sabe dónde están y cómo están, sean sanados y pronto puedan volver otra vez a sus trabajos, a sus estudios, a atender sus quehaceres diarios. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites un día más empezar contigo, con tu palabra, con tu bendición. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Queremos hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, de todo corazón, Señor, muéstranos tu voluntad. Queremos agradarte, queremos hacer todo lo que tú nos pidas, sin miedo, sin temor, sabiendo que tú nos vas a dar las fuerzas y los recursos, todo lo necesario, para que tu voluntad sea una realidad en nuestra vida. Señor, queremos aprovechar también la oportunidad para orar por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que han sido contagiados por el virus. Señor, en el nombre de Jesús, posa tu mano sobre sus cuerpos, que pronto puedan volver otra vez a una vida saludable, una vida fuerte, donde puedan también ellos hacer tu voluntad. Y consuela, oh Dios, anima, fortalece todas las familias que en los últimos días, semanas, han perdido seres queridos. Señor, en el nombre de Jesús, da pronto una salida, una solución a todo esto. Y que, Señor, mientras tanto, nos agarremos a ti, a tu palabra, sabiendo que tú eres el único que verdaderamente nos puedes proteger de esta plaga, de esta epidemia mundial. Ponemos hoy nuestra vida en tus manos y, como siempre, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les recuerdo que hoy día jueves tendremos culto, vamos a retransmitir el culto para que todos ustedes puedan recibir la palabra de Dios en este día. Que Dios les guarde, que Dios nos ayude y nos fortalezca a todos. Y ánimo a seguir adelante con su palabra, con la bendición y la presencia del Señor. Podremos superar todos los obstáculos y atravesar todas las tormentas con el respaldo y con el aval de Dios. Que Dios les bendiga. Un buen día para todos ustedes.